Pues ahora, hermanos, vamos a compartir lo más grande también de la Eucaristía. Como os dije antes, necesitamos la palabra de Dios, que nos ilumine el camino de la vida, que nos muestre el error de la vida o el acierto de la vida. La palabra de Dios, como sabemos todos, no es una historia que sucedió ayer. Imaginaros más, sobre todo con los profetas, sino es una palabra que está siempre de actualidad y una palabra que tiene esta finalidad: encender en nosotros la ilusión, la esperanza para saber a dónde caminamos, cuál es la proyección, la dirección de nuestro camino. No podemos dejarnos guiar por falsos profetas o videntes o personas que quieran contarnos la película de la vida o de las apariciones, de esto o del otro. No. Tenemos un gran profeta que es Cristo el Señor. Y tenemos una gran vidente que es la Virgen María, nuestra Madre. Y creo que por eso hoy nosotros también, en este jueves, hemos proclamado la lectura del libro de Jeremías. Vamos de la mano estos días de Jeremías, donde contemplamos la realidad de Jeremías. Jeremías tal vez fue un profeta muy importante y sin duda que fue el profeta que más sufrió por su cometido de profeta. Tuvo que anunciar la palabra de Dios en un momento donde el mundo que le rodea está totalmente a espaldas de Dios, un mundo con mucha problemática social y religiosa. Y el profeta Jeremías tiene que anunciar este mundo de hoy, esa palabra de Dios que tiene que salvar al mundo, a sus contemporáneos. Y tenemos hoy esta palabra de Jeremías que la hemos escuchado tantas veces en la canción sobre el barro. La habréis cantado más de una vez. Y es donde Dios le manda que vaya a casa del alfarero para que vea cómo se elabora una vasija, cómo el barro lo modela el alfarero, y ese alfarero es Cristo el Señor, es Dios. Y ese barro eres tú y soy yo. Lo importante aquí es que tenemos que dejarnos modelar, tenemos que dejarnos acariciar por este Dios que quiere sacar de nosotros unas bellas vasijas en la vida de nuestro camino. Esta es la palabra del profeta. El alfarero es Cristo el Señor, que siempre nos convoca para ir modelando. Y cuando ustedes vienen a estos lugares y van a Lourdes, a Fátima, donde fueren, es precisamente meterse en casa del alfarero, donde está una mujer a la puerta que le recibe, que es María, para dejarse modelar por este Dios de amor que es Cristo el Señor, para que nos haga a su imagen y semejanza y para que podamos ser ante el mundo un testimonio de unas buenas vasijas de barro. Como dice San Pablo, llevamos en vasijas de barro esta fe, y es cierto. Y creo que esto es la gran lección, esta es la gran lección que nos da el bueno de Jeremías. Jeremías por eso nos quiere hoy iluminar con estas palabras que le mandó Dios a casa del alfarero. Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, dice el texto, estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. El pueblo de Dios había escogido por Dios, había dado a los dioses falsos, a una vida disoluta, se habían entregado al pecado, a la corrupción, a la podredumbre de sus seres, y por ese motivo es el bueno de Jeremías quien tiene que luchar
y quien se deja guiar por ese Dios que le ha llamado a la misión de profeta y visita la casa del alfarero para ver desde esa realidad cuál es la gran verdad de Dios en la vida del hombre. Somos el barro y que tenemos que dejar modelar por ese Dios que quiere hacer de nosotros vasijas auténticas, es decir, cristianos de verdad, cristianos que se santiguan, sí, pero que esta cruz responde a una vida cristiana, cristianos que venimos a misa, sí, pero la misa cambia nuestra vida y nos hace vivir después en el quehacer de todo el día con esta santidad, con este Cristo que hemos comulgado, que llevamos dentro y con esta palabra que nos ha iluminado. Creo que esto es lo importante y esta es la gran lección que nos da hoy el bueno de Jeremías. Dejar que Dios haga de nosotros un vaso nuevo, un hombre nuevo, un creyente nuevo en medio de esta sociedad y en medio de este mundo que está reclamando el testimonio de tantos hombres y mujeres creyentes, pero que sepan dar razón de su fe, de su esperanza y de su amor ante el mundo de hoy. Este es el mensaje que tenemos que meter dentro de nosotros en este momento de la historia. Y esta es la gran lección que nos quiere hoy transmitir este gran profeta, además el doloroso profeta Jeremías, que tuvo que afrontar momentos difíciles para llevar la palabra de Dios a aquel mundo que le tocó vivir. Creo que es lo importante, dejarnos en las manos de Dios. Tened cuidado, que nadie os manipule, que nadie os adormezca la mente, que nadie os desvíe del camino de la fe, del camino de Dios, del camino de la verdad del Evangelio. Todo el mundo habla y hablamos de esta, de este, del otro, de esta visión, de la otra. Todo el mundo, pero en verdad sentimos dentro de nosotros o fuera, en primer lugar, las manos amorosas de un Dios que se nos reveló en Cristo. Lo sentimos y dejamos que ese Dios nos vaya dando forma para ser los cristianos, las vasijas de fe que el mundo necesita hoy más que nunca ante esta sociedad y ante este mundo tan corrompido de hoy. Creo que esto es importante, el que nosotros, a la luz de este texto, pensemos en esto. Dios es nuestro alfarero, nosotros el barro. Somos débiles, pero en las manos de Dios adquirimos la forma de creyentes de verdad en este momento. Muchas veces vamos por ahí, peregrinamos a lugares, pero si en el fondo no nos dejamos que Dios, que se encarnó en Cristo y que ese Cristo nació de esa mujer María, no nos dejen modelar, hacer a su imagen y semejanza. Las visitas que hagamos aquí, allá y donde fueren, carecen de valor. Toda experiencia mariana nos tiene que llevar a la conversión, a dejarnos modelar por ese Dios. Y todo lo que la Iglesia tiene, renovación carismática, cursillos de cristiandad, encuentros de Maús y infinidad de cosas, camino de los Kikos neocatecumenal. Todo esto es, ¿para qué? Para entregarnos a las manos de Dios y recobrar de nuevo toda esa originalidad de nuestro barro, que a veces es un barro totalmente desestructurado por una sociedad que nos quiere apartar de Dios. Y el Evangelio que hemos proclamado, también hemos escuchado más de una vez, sin duda, es la pesca del pescador, como el reino de los cielos, dice Mateo. No dice el reino de los cielos, porque Mateo,
La comunidad a la cual predica es judía y hablan así. Se parece a la red que echan en el mar. Esa red que echan en el mar es para captar todos los peces, los buenos y los malos. Y entonces el pescador, que es Cristo, echa las redes para todos nosotros. Y después lo importante es, cuando llega ese momento, el pez bueno o el pez malo, es decir, el que es útil y el que no es útil. Y es un texto muy bueno sobre el juicio final, sobre la salvación. Tenemos una idea un poco equivocada. Creemos que para Dios todo vale, todos los peces, todo. Y como Dios es un Padre amoroso que está a la puerta del cielo, sentado en un sillón ya con la barba y ya un poco de mente, y que es un coladero. No, hermanos. Habrá esto que hemos escuchado en el texto del Evangelio. Vendrán los ángeles a decir estos y los demás los echarán en un sitio aparte. Tenemos que pensar todo esto. Tenemos además que tener siempre una actitud de la conversión y además una actitud de saber que estamos de paso, que esto llega pronto, que la muerte es una realidad que nos asola a todos y que la muerte cambia tu vida y que en la muerte te vas a encontrar con la verdad, con la medida de tu zapato. Y esto es lo que tenemos que plantearnos seriamente. No crean ustedes que por almacenar oraciones, visitas a santuarios, todo esto tenemos el trabajo hecho. El trabajo se hace desde el interior de nuestra vida, desde eso del alfarero, dejarse modelar por ese Dios que nos llama a la salvación, pero que exige que nosotros nos dejemos manejar por Dios a través de la palabra y a través de los sacramentos y a través también de la oración. Pidamos hoy, pues, queridos todos, el grupo ese que sois de Jaén, sentiros a gusto entre nosotros y que esta palabra que hemos proclamado, que queremos que llegue a todos nosotros, sea una palabra, en primer lugar, a través del profeta, que cambie nuestra vida, que nos dejemos formar por Cristo y que sea una palabra que nos diga que la salvación no es un billete así cualquiera, es un billete de primera clase. Cuando la gente habla de la divina misericordia, pero por la otra parte pone la conversión. Si no hay conversión, no puede haber divina misericordia. Y creo que la vida eterna, la salvación, no es un billete barato. Es un billete de caminar con rectitud. Los pastores también, nosotros. Todos estos que vienen por ahí llamando la atención, tal vez, también. Todos nosotros. Ustedes y nosotros. Tenemos esta dimensión de la salvación y tenemos que tomarlo en serio. No como un juego de niños que a base de oraciones y de rezo lo conseguimos. Lo conseguimos a base de una fe profunda, de una esperanza firme y recia, y de un amor, de una caridad a prueba, en medio de este mundo y en medio de estos lugares donde los cismas humanos, personales y eclesiales están a la orden del día. De pie.